Entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este nuevo Activation Day. En este caso, pues vamos a estar hablando sobre Data Discovery. Básicamente nos vamos a enfocar en nuestro servicio que es Amazon Macy, que nos va a ayudar para eso. En la agenda del día de hoy vamos a ver primero un overview, un pequeño abrebocas sobre cómo es digamos, los principios de lo que llamamos la clasificación de datos, algunos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de clasificar los datos para, digamos, poder prevenir los mayores riesgos posibles. Luego de eso vamos a pasar a un workshop de Macy. Y en la última sesión del día, después de un receso, vamos a ver un deep dive ya como tal del servicio. Vamos a mostrar también un poco de ejemplo de cómo sería la activación del servicio. Y pues ya como tal una sesión enfocada a Macy. Y finalmente pues dejamos un espacio de 5 minutos, 10 minutos, depende también cómo vayamos con la agenda del día, para preguntas y respuestas adicionales que no hayan hecho a lo largo del día. Algo importante que sepan antes como tal de comenzar con las sesiones es si tienen alguna pregunta, por favor háganla por medio del módulo de preguntas y respuestas o Q&A que tienen dentro de Webex. Para poder acceder a este panel, lo que hacen es, están en su Webex, van a la parte inferior derecha, donde están los tres punticos, y ahí les debe aparecer Q&A o PIR, dependiendo en qué idioma tengan configurado Webex. Abren esa ventanita y por ahí, por favor, nos hacen las preguntas que vayan teniendo durante cualquier sesión para poderles dar seguimiento y poderles responder. Si las hacen por el chat, a veces nosotros enviamos información por el chat, links, y pues eso puede generar que se nos pierdan las preguntas si no las hacen por el otro lado. Por el otro lado sí les podemos dar seguimiento y pues les podemos contestar. Ahí los compañeros que no están siendo speakers durante sesión van a ir ayudando ahí a contestarle las preguntas que tengan. En cuanto a los speakers que tenemos para el día de hoy, estoy yo, Fabián Serrano, arquitecto de soluciones enfocado en seguridad. Con el workshop nos va a colaborar David Zuluaga, que también es arquitecto de soluciones. Y en la última sesión pues va a estar Omner Barajas, que es arquitecto de soluciones también, especialista en seguridad. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con la primera sesión del día. Listo. Entonces, la clasificación de datos como tal es una estrategia que la verdad es bastante sencilla, pero que es cuidadosa y tiene que ser necesaria. Y como cualquier proceso que nosotros tengamos dentro de la compañía, es algo que debe ser iterativo, ¿sí? Debe ser repetitivo. En este caso, pues tenemos tres niveles y es importante que dentro de cada nivel nosotros establezcamos ciertos estándares para poder, pues, proteger y reducir riesgos de la mejor manera. Entonces, a nivel del documento, debemos establecer como tal un estándar de cifrado, es decir, qué tipo de cifrado vamos a utilizar, documentar cuál va a ser el uso de ese documento para después poderlo clasificar y cuáles van a ser los usuarios autorizados para que tengan acceso a ese documento. También debemos tener requisitos para el almacenamiento, teniendo en cuenta que el almacenamiento es el que también nos va eh, a admitir o limitar los estándares de acceso o cifrado que nosotros tengamos. Es importante que una vez nosotros hayamos definido esos estándares, escojamos un almacenamiento que pueda llevar a cabo dichos estándares. Debemos documentar también el periodo de retención, cuáles van a ser los estándares de destrucción de los documentos. Y acá hay algo muy importante y es que los datos deben vivir solo mientras estos tengan valor. ¿Sí? Hay algunos datos, por ejemplo, que nosotros vamos a decir van a tener valor por siempre, entonces van a vivir para siempre. Entonces, en este tipo de casos, vamos a necesitar mayores protecciones sobre esos datos. ¿Sí? Digamos, un ejemplo puede ser archivos, por ejemplo, de propiedad intelectual. Necesitamos que siempre vivan. Por ejemplo, si estamos hablando de una película, guiones originales, ese tipo de cosas, necesitamos que vivan para siempre y por tanto necesitamos mayores protecciones. En el otro tipo de caso, los datos que vayan perdiendo relevancia, debemos también, pues, destruirlos o desclasificarlos y también tener un proceso documentado para eso.
A nivel como tal ya de la etapa de discovery, todos los datos nosotros debemos ubicarlos y todos los contenedores de almacenamiento en donde estén esos datos deben inventariarse. Debemos tener un almacén de datos que esté inventariado. Debemos inspeccionar cada archivo, especialmente si lo hacemos de forma automática, o también lo podemos hacer manual o hacer una mezcla de los dos. Y que al hacer ese tipo de inspecciones nosotros podamos tener un nivel de clasificación que sea adecuado, que sea hecho por una etiqueta y de esa manera nosotros poder identificar qué nivel de sensibilidad tiene ese tipo de archivo. Y también en caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, archivos individuales y que su sensibilidad sea diferente a, digamos, el contenedor en el que están actualmente, entonces también pueden poner una etiqueta especializada si así se requiere. De esa manera, pues, siempre vamos a poder identificar ese tipo de archivos que son más críticos para la compañía. Listo. Esto, como tal, nos va a ayudar a proteger los datos de acuerdo con, digamos, si tenemos estándares que definimos en la parte inicial. Y a nivel de protección, pues los datos no solo deben estar cifrados cuando están almacenados, lo que llamamos cifrado en reposo, sino que también tenemos que cifrarlos cuando se mueven y a veces, dependiendo del tipo de archivo, también deberíamos cifrarlos mientras están en memoria, mientras están en uso. El acceso a los datos siempre debe basarse en la necesidad del negocio. Entonces, acá algo que tenemos que tener en cuenta es que cuantas más personas necesiten acceso a un archivo, pues ese archivo debe ser de menor clasificación de sensibilidad. Entre más sensible sea el archivo, menos personas deberían tener acceso a ese tipo de documento. También los roles, por ejemplo, que nosotros usemos, en el caso de que tengamos roles configurados dentro de AWS, todas las entidades también deberían tener cierto tipo de clasificación que indique a qué nivel de datos estos roles van a tener acceso. De esa manera, pues vamos a poder tener, digamos, de una forma más ordenada esta parte de clasificación y acceso a los datos. Y pues todo esto se hace con el fin de garantizar que cualquier persona que intente leer los datos, pues tenga el nivel de autorización correcto. Entonces, acá también algo que tenemos que tener en cuenta es que los datos más sensibles pueden incluso asociarse a roles específicos, ¿sí? Que tengan, digamos, una etiqueta en específico y de esa manera, pues, asegurarnos de que los datos más sensibles solo puedan accederse desde cierto rol o desde cierta entidad. Y en la parte de monitoreo, también debemos tener en cuenta que debemos hacer un seguimiento, es decir, quién accedió a ese dato, cuándo accedió a ese dato y cómo lo accedió, tener eso todo a través de los logs y en el caso de los datos más sensibles, incluso poder hacer un seguimiento y verificar cuál fue el motivo de negocio por el cual se accedió a esos datos. Entonces, esas son como las cosas así a gran escala que debemos tener en cuenta. Ya vamos a ir ahondando un poco más a detalle dentro de esta sesión. Listo. El servicio que nos va a ayudar para poder hacer esa función de proteger y descubrir los datos sensibles dentro de las cuentas de AWS es Amazon Macie. Acá no voy a entrar mucho detalle, ya que después tenemos la sección de Deep Dive. Sin embargo, pues voy a dar como un poco de información del servicio. Entonces, Amazon Macie es un servicio de seguridad de datos que nos va a ayudar básicamente a eso, ¿no? A descubrir los datos confidenciales. Él utiliza Machine Learning, utiliza también conciencia de patrones y nos va a ayudar a proporcionar esa visibilidad relacionada con la sensibilidad que tienen los datos que yo tenga almacenados dentro de buckets de S3. Entonces, básicamente lo que hace Macie es que nos ayuda a detectar automáticamente una gran variedad de datos confidenciales y, por ejemplo, si tengo información personal identificable, nombres, direcciones, números de tarjeta de crédito, número de seguro social, ese tipo de cosas las va a poder identificar y nosotros también podríamos, por ejemplo, definir nuestros propios tipos de datos confidenciales que sean personalizados, que se apliquen para nuestro caso de negocio o caso de uso en específico y de esa manera también que Macy los pueda identificar y también pues los podamos proteger de mejor manera. Algo bueno de esto es que pues nos va a brindar una visibilidad centralizada,
como tal de todos los datos que yo tenga en los buckets. El servicio va a evaluar, va a analizar todos esos buckets y va a mandar alertas en caso de que yo tenga buckets sin cifrar, en caso de que tenga buckets que tengan acceso público o que tenga buckets, por ejemplo, que se comparten con cuentas afuera de la organización, y también me va a clasificar nuestros objetos de acuerdo pues a la sensibilidad que tienen si encontró alguno de las eh, informaciones que nosotros consideramos sensibles dentro de la compañía. Es bastante fácil de usar, ya lo vamos a ver en la última sesión, pero la verdad se activa bastante fácil con un clic. Y como se integra con Organization, pues nosotros vamos a poder tener cobertura para todas las cuentas, vamos a poder establecer una cuenta como la administradora delegada del servicio. Y pues como lo ven en pantalla, luego de que nosotros lo activamos, ya lo podemos empezar a usar. Nosotros vamos a poder generar como tal este inventario de los buckets. Vamos a poder tener detalles acerca de la seguridad y los permisos de acceso de estos buckets de C3. Y después vamos a poder empezar a descubrir información sensible o data sensible para nosotros después generar estos hallazgos y tomar acciones. Ya estos hallazgos los vamos a poder tener de forma centralizada en Security Hub, o por ejemplo podemos hacer acciones de remediación o de alerta, por ejemplo, vía Amazon CloudWatch Events. Entonces, esto es como un vistazo rápido eh, de Amazon Macy. Ya después vamos a entenderlo un poco más a detalle dentro del workshop y dentro de la sección de Deep Dive. Listo. Ya como tal, casos de uso, lo que les dije anteriormente, supervisión automatizada de objetos. Entonces, básicamente acá nosotros vamos a seleccionar un objetivo, vamos a crear un job, definimos el alcance, la frecuencia de la tarea, cuáles son los criterios que nosotros queremos que se evalúen, ¿sí? Si tiene algún tipo de etiqueta o por algún tipo de tamaño del objeto. Y luego ya vamos a empezar a hacer ese escaneo y a revisar las acciones y revisar los hallazgos y tomar acciones. También para la parte de data privacy y como tal todo lo que se refiere a tomar acción con respecto a los hallazgos que tengamos dentro de los buckets de C3. Entonces, lo bueno de esto es que también nosotros vamos a tener flexibilidad dentro de Amazon Macy y no solo vamos a poder eh, o más bien, vamos a poder usar Amazon S3 para también poder escanear datos sensibles dentro de otras fuentes de datos. Entonces, me explico. Nosotros, por ejemplo, podríamos tomar snapshots de un Amazon RDS o un Amazon Aurora, o, por ejemplo, de aplicaciones que nosotros tengamos internas, como aplicaciones de correo electrónico, herramientas de colaboración. Podríamos bajar estos datos, subirlos a un bucket de S3 y después escanearlos con Macy en busca de información sensible para poderla identificar y poder protegerla de mejor manera. Y claramente, pues nos va a ayudar también a eh, tener un compliance a nivel regulatorio, ya que Macy nos va a ayudar a eh, programar este análisis de datos, nos va a ayudar por medio de esos trabajos de descubrimiento de encontrar de manera diaria, semanal o mensual, depende cómo yo lo programe, pues los datos sensibles para que nosotros los podamos proteger, y esto nos va a ayudar a cumplir y mantener los requisitos de privacidad y cumplimiento de datos que tengamos a nivel de organización. Entonces es importante que nosotros podamos tener como tal también un registro de cuáles son los buckets que estamos analizando y los objetos que estamos analizando, eh, y poder enviar como tal todos esos hallazgos que envía Macy, que él envía como tal los resultados de todos los trabajos que nosotros hagamos de descubrimiento, incluidos pues como tal los hallazgos, los resultados de la evaluación, las marcas de tiempo, todo este registro histórico, poderlo enviar también a un bucket de S3 que nosotros definamos, y de esa manera pues vamos a poder acceder a estos informes que vamos a poder, digamos, utilizar en el caso de una auditoría o una auditoría de privacidad y protección de datos, ¿no? Entonces, básicamente es eso a nivel de, de compliance. Y finalmente a nivel
migraciones de datos, pues vamos a ver que también acá tenemos un caso de uso. Entonces, en el caso de que nosotros estemos migrando grandes volúmenes de datos a AWS, nosotros podríamos, por ejemplo, configurar un entorno seguro eh, y enviar primero esos datos a un bucket de S3, usarlo como un área de almacenamiento inicial y desde ahí utilizar Macie para descubrir si hay algunos datos sensibles y de esa manera pues nosotros poderlos clasificar y poder decir en dónde va a ir a eh, formar parte o en dónde se va a almacenar ese tipo de datos después de la migración. Entonces, básicamente esos son los casos de uso. Ahora ya vamos a pasar como tal a eh, que entendamos un poco más a detalle cómo es la clasificación de los datos. Entonces acá hay unos principios básicos de la clasificación de los datos. El primero es que los datos son el producto y son la moneda de los sistemas de información. Esto quiere decir que los datos básicamente pueden ser cualquier información, pueden ir de cualquier fuente y lo vamos a ofrecer como una moneda de intercambio para ciertos procesos que vamos a hacer dentro de nuestra compañía o incluso muchos de ellos también van a ser un producto que nosotros ofrezcamos. Entonces, básicamente todo lo que almacenemos es un dato. Los datos también tienen un valor que este valor pues va a depender de su uso. Entonces, como dijimos anteriormente, solo deberíamos mantener los datos mientras tengan valor, ya que si empezamos a tener datos que no tengan valor, pues básicamente pasan a ser solo ruido y ese ruido pues debe eliminarse para que nosotros nos podamos enfocar en los datos que verdaderamente valen. Y este valor pues va a depender claramente del impacto que tenga de la compañía, ¿sí? No es lo mismo el valor de un documento que sea público al valor de un documento que tiene información personal identificable. Entonces, de acuerdo al valor que tiene, también nosotros deberíamos poder protegerlo de una manera acorde. El siguiente es que los datos son uno de los temas fundamentales cuando nosotros estamos hablando de esfuerzos de ciberseguridad. Eh, y esto es básicamente porque nuestro programa de ciberseguridad debería tener como objetivo proteger todos los activos digitales que generen valor dentro de la compañía, ¿no? Y los datos son un tipo de activo, incluso es el tipo de activo que tiene mayor valor, ¿no? Como les dije anteriormente, todo lo que se almacena, pues es un dato y por lo tanto, todo lo que se almacena también se puede robar y todo lo que tiene valor y se puede robar, se va a robar. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta dónde tenemos esos datos que estén protegidos de la mejor manera. Y pues, como les dije anteriormente, dependiendo del valor, mejorar como tal esa protección a los datos. Eso nos lleva a la siguiente, y es que los datos deben clasificarse y protegerse en función de su impacto. Entonces, como les he venido diciendo, no todos los datos van a tener el mismo valor. Nosotros deberíamos clasificar ese valor también determinado por el impacto que genera para la compañía. Y los datos que tienen mayor impacto y tienen mayor valor son los que merecen una mayor protección. Y es importante que nosotros vamos a asignar ese nivel de protección basado pues en ese impacto y la clasificación que nosotros les demos a los archivos. Y finalmente que el almacenamiento debe soportar las protecciones apropiadas para la clasificación de datos. Y esto es que independiente de cómo se almacenen los datos, nosotros deberíamos tener dentro de nuestro almacenamiento que este almacenamiento sea capaz de soportar los mecanismos que nosotros tengamos para poder proteger eh, de acuerdo a las políticas de seguridad que nosotros hayamos definido estos datos. ¿Sí? Entonces es importante que todo esté acorde, que todo esté en línea y que no definamos ciertos, digamos, protocolos o estándares a nivel de protección de datos, a nivel de cifrado y después vayamos a pasar a un almacenamiento y veamos que no lo soporta. Entonces, todo lo que nosotros definamos tiene que estar en línea desde el objeto hasta como tal donde lo voy a almacenar y cómo lo voy a proteger. Bueno, estamos hablando como tal del riesgo a nivel de los datos, pues este riesgo es básicamente la exposición eh, de estos datos que va a derivar en daños, por ejemplo, también en divulgación no autorizada de la información que yo tengo protegida. Y estos daños que van a generar cierto tipo de riesgo, pues pueden ser de distintas clases. Entonces, primero tenemos el riesgo legal,
¿sí? Como su nombre lo dice, pues conlleva una responsabilidad, ya sea civil o penal, y este puede surgir al exponer información que sea privada y que viole con la ley, de acuerdo, pues, con lo que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Entonces, digamos, información que se filtre a nivel de números de tarjeta, de nombres de tarjetavientes, todo lo que tiene que ver con PCI DSS o a nivel de salud, información de pacientes de acuerdo con el IPA, o digamos, pues, si estamos violando algún acuerdo de confidencialidad, alguna política de privacidad, eh, todo esto, pues, digamos, puede llegar a resultar en demandas legales si ese tipo de información se llega a divulgar. Es importante que nosotros lo tengamos claro. El siguiente riesgo también es el reputacional. Entonces, en este caso tenemos cualquier tipo de percepción negativa que pueda resultar en una pérdida de confianza. Entonces, por ejemplo, nuestra compañía sufrió un evento de pérdida de datos, o tuvo resultados negativos en una auditoría. Entonces, esto puede conllevar a quejas de los empleados o como tal, quejas de los clientes. Y pues esto va a resultar en un daño como tal reputacional de nuestra compañía. Luego está la parte financiera. Esta es, como su nombre lo dice, pérdida ya sea directa o indirecta de dinero. Entonces, si estamos hablando de pérdida directa, puede ser, por ejemplo, un robo de propiedad intelectual o, por ejemplo, un robo de las credenciales que otorgan acceso, por ejemplo, a las cuentas que nosotros tenemos, donde tenemos el dinero. O a nivel indirecto, pues puede ser una divulgación que a nosotros nos obliga generar una respuesta y que esta respuesta, debido a lo que se generó, puede que tenga un costo significativo asociado, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, que nos toca sacar un comunicado de prensa, dar varias sesiones, también pues poner a cargo un equipo que se encargue de buscar esta información y poderla eliminar. Esto genera pues también un costo asociado que también es una pérdida indirecta de dinero. Y a nivel operacional, pues cualquier cosa que interrumpa las actividades comerciales que están planificadas o esperadas, también es un riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos credenciales que están comprometidas, esto podría obligar a una revisión del equipo de seguridad que no estaba planificada. Esto va a tener pues un riesgo operacional. O, por ejemplo, si tenemos información divulgada que fue de sensibilidad alta, eso podría conducir, por ejemplo, a que nuestros empleados o personas claves renuncien dentro de la compañía, y eso también pues es algo que no estaba dentro de la planificación de nuestro entorno. Entonces, esto es algunos de los riesgos que tenemos asociados a la pérdida de datos. En muchas ocasiones estos eventos o estos riesgos podrían superponerse, podríamos tener varios dentro de un mismo evento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener en cuenta que si nosotros tenemos un cambio a nivel operativo, este puede llegar a costar dinero, ¿sí? Si necesitamos, por ejemplo, contratar un equipo aparte para que nos ayude a poder lidiar con ese tipo de exfiltración de datos. Nosotros también podríamos tener en cuenta que algunas pérdidas financieras podrían resultar, por ejemplo, en también una pérdida reputacional, en una reducción de confianza. Estas pérdidas a nivel de reputación también podrían llegar a que nosotros tengamos una investigación regulatoria. Entonces es importante que nosotros tengamos bien en cuenta estos riesgos asociados para poder proteger los datos de acuerdo a nuestro entorno. Cuando estamos hablando de cómo clasificar, digamos, los datos, este es un esquema muy básico, pero bastante funcional, en donde nosotros vamos a utilizar un protocolo de semáforo para clasificar los datos de acuerdo a colores y niveles. Entonces tenemos el rojo, amarillo y verde, ¿no? Como un semáforo. Entonces en verde tenemos los datos que son públicos, los datos que se pueden compartir libremente. Son datos que su difusión, digamos, no conlleva ningún riesgo. Se puede publicar en páginas web, se puede publicar en redes sociales, no tiene ningún tipo de problema. En amarillo ya tenemos como tal datos que son privilegiados. Entonces, estos son datos que solo van a estar disponibles dentro de algunos límites de una red cerrada, y que el riesgo asociado a que se exfiltren esos datos puede llegar a ser, por ejemplo, financiero, reputacional, operativo.
Y ya en rojo tenemos los datos que son restringidos, donde tenemos los datos más sensibles dentro de nuestra organización y que su divulgación sí podría poner a la organización como tal en peligro de sufrir ya daños severos a nivel legal, a nivel financiero, a nivel también de reputación. Y es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta estos tres niveles para poder clasificar los datos. En algunos casos, incluso nosotros podríamos llegar a tener cuatro niveles, ¿sí? Dejando, por ejemplo, un nivel blanco en donde sea el público, un nivel verde para lo que sea interno, un nivel amarillo para lo privilegiado y un nivel rojo para lo restringido confidencial. O, por ejemplo, podríamos tener más niveles, digamos que puede tener tantos niveles o subniveles como cada organización lo crea necesario. Acá lo importante es que nosotros sepamos clasificar los datos de acuerdo con el esquema que adoptemos. Si utilizamos el esquema de 3 niveles, de 4 niveles, de 5 niveles, que nosotros podamos clasificar los datos de acuerdo a esos niveles para poderlos proteger de una manera acorde. Listo. En cuanto a los aspectos que debemos tener en cuenta al momento de la clasificación de los datos, entonces, otra vez, ya lo hemos venido diciendo, pero eh, el almacenamiento debe tener los controles necesarios para el nivel de clasificación de los datos que vamos a poner dentro de ese contenedor, dentro de ese almacenamiento. Algo que también que tenemos bastante que tener en cuenta es la parte de la atribución. Entonces los datos siempre deben estar asociados a un propósito, siempre deben tener un propósito esos datos y aparte de un propósito deben tener un propietario. Entonces esta persona debería ser responsable, por ejemplo, de la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de este dato. Debería ser responsable de garantizar que se cumplan los controles y estándares de ese dato y debería ser responsable también de tener un nivel adecuado de la clasificación de los datos. A nivel del etiquetado, pues todos los datos deberían también tener algunos metadatos como etiquetas mínimos que sean asociados a ese objeto. Entonces, por ejemplo, nosotros deberíamos mínimamente poder tener dentro de la información de ese dato quién es el propietario, cuál es su nivel de clasificación de sensibilidad, cuál es el propósito de ese dato y también información de la retención, por ejemplo, si este dato tiene una política de retención diferente a la política estándar de la compañía. Bueno, acabo de ver una pregunta ahí rápido que si se va a grabar, se me olvidó mencionarlo al inicio de la charla. Sí, el evento se va a grabar, se van a compartir, digamos, la presentación en PDF por medio del grupo de Slack, que ya en un momento se las pongo ahí en el chat. Y ahí también por el grupo se va a enviar el link cuando el evento esté editado, que se va a subir como tal a un canal de YouTube, que es el canal de la comunidad de usuarios de seguridad de la TAM. Ahí vamos a publicar el evento y vamos a enviar el link de la lista de reproducción cuando ya esté editado al canal de Slack. Entonces ya ahorita que deje de compartir, coloco el link donde vamos a publicar estos datos. Listo. Entonces siguiendo, nosotros a nivel de descubrimiento deberíamos tener en cuenta que nosotros deberíamos escanear todos los datos de manera continua para poder garantizar que el contenido de estos datos coincida con lo que nosotros tenemos esperado, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntas que nos deberíamos hacer es si todos los datos en ese almacenamiento coinciden con el nivel de clasificación que nosotros le configuramos, ¿sí? Entonces, acá también nos lleva a otra pregunta, es si todos los datos que tenemos son apropiados para el propósito que nosotros le definimos. Entonces, esto básicamente nos va a ayudar a hacer siempre double check en los datos para asegurarnos de que sí estén donde deben estar, de que su propósito sea el que nosotros definimos al inicio, que nada de eso haya cambiado. Y especialmente nosotros deberíamos escanear las fuentes de datos públicos para asegurarnos de que todos los datos que están disponibles públicamente son los que realmente deben ser públicos, que no haya ningún dato que no pertenezca eh, a los datos públicos y que esté dentro del mismo almacenamiento. Ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta en especial. A nivel de métodos de descubrimiento de los datos, tenemos tres tipos. Uno es el basado en usuario,
pues como su nombre lo dice, es una persona que debe leer el documento, debe evaluar cuál es la sensibilidad de ese documento. Va a tener en cuenta ciertos factores la persona, como por ejemplo si tiene ciertos data points en específico que sean sensibles para la organización, si tiene información personal identificable, si hay alguna, por ejemplo, una descripción de algún evento que sea sensible. Y en este caso, pues el evaluador es el que va a ver esa información y de acuerdo a lo que él diga, pues se va a generar esta clasificación de este dato. Entonces, de acuerdo a lo que dice el documento, de acuerdo a lo que implica el documento, la persona va a tener un juicio y de acuerdo a su juicio es que va a clasificar ese documento. También tenemos el método basado en contexto. Entonces, en este caso, es bastante similar a lo que ocurre en el método anterior, pero en este caso ya es una evaluación que puede ser manual o automática y que se centra en los metadatos del documento. Entonces, en este caso, nosotros podríamos, por ejemplo, tener un aspecto de sensibilidad que sea, por ejemplo, el autor o la fuente de estos datos. Entonces, podríamos decir todos los documentos que provienen de cierto autor o de cierta fuente, como por ejemplo el equipo de planificación central o la junta directiva, por ejemplo, se van a considerar como confidenciales de forma predeterminada, por eso de acuerdo pues al contexto. Y también acá nosotros deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, dónde o cuándo se generan los datos. Y esto puede llegar a ser también un punto de contexto que sea un aspecto importante para la clasificación de estos datos, ¿no? Entonces, los datos podrían tener una clasificación diferente de acuerdo a cuándo o dónde se consuman estos datos, ¿sí? Entonces acá un ejemplo importante es, por ejemplo, si nosotros tenemos información sobre un proyecto de cine, ese tipo de información va a perder importancia una vez se estrene la película, ¿sí? Porque ya no va a ser información confidencial. Entonces, ese tipo de cosas de cuándo y dónde se consuman los datos, también los deberíamos tener dentro de ese evaluación basada en contexto y dentro de la evaluación basada en contenido, ya acá tenemos una inspección e interpretación como tal de los archivos que nos van a ayudar a identificar información confidencial utilizando identificadores que sean objetivos y que son repetibles. Entonces, acá, este es el método más fácil de entender y implementar. Y también cuando estamos hablando de automatización, es el que más fácil se va a adaptar a esa automatización, ya que muchos de los data points que nosotros tenemos a nivel de sensibilidad son fáciles de identificar con software, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de información personal identificable, nombres, números de seguro social, números de licencia de conducir, información de contacto, por ejemplo, direcciones de correo electrónico, direcciones físicas, números de teléfono, direcciones IP, todo ese tipo de datos se pueden incluir dentro de este método basado en contenido. Digamos que los podemos identificar de una manera clara dentro de los objetos y de esa manera pues lo podemos automatizar de una manera más sencilla. Listo. Y finalmente, una vez que los datos hayan sido etiquetados con el nivel de sensibilidad que nosotros hayamos definido para cada objeto, nosotros deberíamos aplicar las protecciones adecuadas. Cuando estamos hablando de las protecciones, entonces, primero tenemos la protección a nivel de acceso. Entonces, el acceso eh, a cualquier dato debe seguir el principio del menor privilegio posible. Entonces, acá debemos definir qué personas o procesos, por ejemplo, están autorizados a acceder a los datos, bajo qué mecanismos y también bajo qué condiciones está permitida esa conexión. A nivel de encripción, entonces acá tenemos que tener en cuenta que cada nivel de clasificación que nosotros tengamos debe tener un estándar de cifrado designado y documentado, ya sea para los datos en reposo, para los datos en tránsito, para los datos en uso. Y los estándares de cifrado deben incluir también cuáles son los requisitos a nivel de la fuerza del cifrado, a nivel de la rotación de las llaves. Todo ese tipo de estándares deben ser sostenibles también a nivel desde el punto de vista operativo y son cosas que tenemos que tener en cuenta para proteger los datos. Luego ya pasamos a la parte de logueo, monitoreo y alertas. Entonces acá todos los datos que estén protegidos deben registrarse, deben monitorearse. El registro, digamos, puede realizarse a nivel de
los registros de acceso al servidor o los inicios de sesión, por ejemplo, en sistemas que contienen datos protegidos. Y el monitoreo debe automatizarse, preferiblemente, y esto nos va a permitir poder identificar acceso no autorizado o acceso que sea autorizado, pero que venga de una fuente inusual, por ejemplo, de algo que no está dentro de nuestra línea base. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a generar alertas para un equipo de respuesta. Entonces, una herramienta que nos ayudaría a llevar esto a cabo, de poder tener este monitoreo, de poder tener fuentes, poder analizar los eventos y poder generar equipo, pues digamos, una respuesta para la parte de monitoreo y alertas, sería una herramienta tipo 100, por ejemplo. Y finalmente, pues tenemos el ciclo de vida de los archivos. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta, y es algo que pasa en todas las empresas, y es que los datos se van a acumular con el tiempo. Y a veces esto nos lleva a que nosotros conservemos datos que ya no tienen valor y que puede llegar a generar cargas operativas y financieras que generen riesgos dentro de nuestro entorno. Entonces nosotros deberíamos generar políticas que definan cuánto tiempo se van a conservar los datos en un nivel determinado, cuánto tiempo van a tener valor o relevancia estos datos. Y pues esto también, digamos, apoyándonos de los cumplimientos regulatorios que tengan cierto tipo de datos que yo tenga dentro de nuestro entorno. Aparte de esto, pues todos los datos que tengan valor deberían respaldarse, ¿sí? Para garantizar que cuando nosotros tengamos una interrupción de servicio o algún desastre, pues pueda seguir el funcionamiento normal. Y los datos que ya no tengan valor deberían destruirse, y también debería haber una política que establezca cuál va a ser el estándar para la forma en que se deben destruir estos datos. Si tenemos datos confidenciales, por ejemplo, y que ya no se necesitan, nosotros deberíamos destruirlos de una manera que haga que esos datos ya sean irrecuperables. Y aparte de esto, también la destrucción de los datos debería registrarse. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos conservar solo la metadata de los datos destruidos para, digamos, durante algún tiempo, para nosotros tener evidencia de cuál es el estado de estos datos, lo podríamos hacer, pero es importante que nosotros tengamos registro de esta destrucción para poder tener todo documentado dentro de nuestro entorno.